Entonces dispongámonos, iniciamos en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que nos has enviado a tu Divino Espíritu para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos alimente, para que nos fortalezca, y si podemos nosotros llegar hasta la meta final, te damos gracias. Invocamos al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, de quienes se disponen para la escucha de la palabra, de quienes se han dispuesto en este momento, de aquellos que se dispondrá al escuchar esta palabra, para que seas tú, hermoso Espíritu de Dios, dando el entendimiento. Seas tú, hermoso Espíritu Santo, dando el comprender y el entender. Que seas tú, hermoso Espíritu Santo, rompiendo todo aquello, nudos, cadenas, ataduras. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, abriendo los oídos, abriendo los ojos, quitando las escamas sobre ellos. Que las mentes atribuladas puedan desenrollarse, puedan tener claridad, para que los corazones embotados hagan del embotamiento y si así tengan un corazón sencillo, un corazón humilde para Dios. Nos ponemos delante de ti, Espíritu Santo, reconociéndote como Dios hecho Espíritu, para que nos bañes, para que nos dirijas, para que pongas en nuestros labios las palabras correctas, de verdad. Aparta de nosotros la mentira, llévate todo engaño del enemigo, toda perturbación en este momento y en el momento de ser escuchado esta santa palabra. Y que sea por el poder, en la grandeza, en el nombre de Jesús, que podamos recibir de los bienes celestiales por medio de la escucha de la palabra. Que sean sanados los enfermos, que sean liberados los oprimidos, que sean levantados los caídos, se levanten los brazos caídos, las piernas vacilantes se levanten y se fortalezcan. Que se abran los labios para alabanza de Dios, que los ojos se abran para ver lo malo y para hacer lo bueno, que nuestros oídos para escuchar y discernir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y distinguirlo de los mensajes del mundo. Todo eso, Señor, lo ponemos en tus manos. Sea con tu hermoso Espíritu Santo actuando sobre cada uno de nosotros, para gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén. Bueno, muy bien. Buenas noches para los que han llegado. Bueno, ¿te van a operar o ya te operaron? Yule, ¿te van a operar o ya te operaron? Que pides oración por la cirugía. Ah, te operaron, qué bueno. Bueno, pero donde estás respondiendo entonces te fue bien, porque tenía entendido que era un brazo, ¿no? Si estás escribiendo quiero decir que las cosas no te fue bien en la operación. Gloria a Dios, me alegra por ti. Bueno, doña Rosa, buenas noches. Bueno, sigamos entonces en este libro de Levítico. Vamos a leer hoy el libro 21 de Levítico, capítulo 21 del libro de Levítico. Y dice así: Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dijo también el Señor a Moisés: habla a los sacerdotes
habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles: nada haga el sacerdote en los funerales de sus conciudadanos que le constituye inmundo según la ley, a no ser cercanos parientes y deudos, como lo es el padre y la madre, y el hijo y la hija, y también el hermano, y la hermana virgen que no está todavía casada. Por lo demás, ni aun en las exequias de un príncipe de su pueblo se mezclará ni hará nada que pueda hacerlo inmundo según la ley. No se raerán los sacerdotes la cabeza ni la barba, ni harán incisiones en sus carnes. Se conservarán en santidad para con su Dios y no profanarán su nombre, pues ofrecen el incienso del Señor y los panes de su Dios, y por tanto deben ser santos. Mira la petición de Dios, la santidad de los sacerdotes. Y mira, aquí vamos a ver algo interesante, que es muy relevante en la doctrina que tiene que ver con los muertos. Porque, ¿qué cita toman la iglesia para ellos poder justificar la oración por los muertos? Ustedes recordarán que la única cita que ellos tienen es cuando el rey de Israel de ese momento está perdiendo, pierde la batalla, encuentra que los hombres cometieron un gran pecado de tener ídolos en sus bolsillos. Él toma unas monedas, exactamente unas 12,000 monedas, y manda al templo a hacer un sacrificio de expiación por el error que cometieron ellos. Entonces ahí dice la iglesia, mira que sí se puede orar por los muertos. Primero hay que tener en cuenta quien les dio muerte a esos hombres fueron ¿quiénes? ¿Quién le dio muerte? El mismo Dios. ¿Y por qué les dio muerte? Les dio muerte porque ellos cometieron un gran pecado. Tenían un ídolo. En el Antiguo Testamento, como nos hemos ido leyendo, para los que han estado muy juiciosos, siguiendo el estudio de la palabra, hemos visto cómo Dios, mira que eliminó a los hijos de Aarón, a 2 de ellos, por hacer algo incorrecto ante Dios, y a todos aquellos que cometían pecado de idolatría o que tenían que ver con que no era según lo que él había establecido y ahí había determinado. ¿Qué sucedía? Dios los castigaba, no los castigaba, Dios le daba la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Esos hombres murieron porque ellos tenían unos ídolos, y quien les dio la muerte fue el Señor, porque tenían unos ídolos. Entonces, cuando el Señor le da la muerte es porque el Señor le da la muerte cuando el Señor da la muerte en el Antiguo Testamento es porque ya la muerte es primera y segunda, o sea, se condena. Entonces, sobre una persona que Dios ha condenado, pues no hay sacrificio que valga, porque mismo Dios, eso como primera medida para ir entendiendo esta parte. Sacrificio que valga, porque mismo Dios, como ir mirando un contexto histórico y saber entender esto de los muertos, ¿ya? Para ir entendiendo, ustedes vayan entendiendo esta parte de la doctrina de los muertos, ¿ya? Entonces, de ahí sale, esa es la cita bíblica que tiene la iglesia. Es la única cita bíblica, porque en el Nuevo Testamento no hay, ¿ya? Entonces ellos parten de ahí. Entonces, tenemos primero para entender eso. ¿Por qué el rey mandó ofrecer unas monedas en sacrificio a esos que habían muerto en la batalla? Pues esos que habían muerto en la batalla,
resulta que no se encomendaron a Dios, sino que se encomendaron a unos ídolos pequeños que ellos tenían, los llevaban en el bolsillo y se encomendaron a los ídolos. ¿Qué pasó? Dios los acabó y les dio muerte. Entonces, obviamente, cuando el rey se sorprende, porque si Dios debería estar de su lado y se sorprende, ¿cómo así estamos? ¿Qué pasó aquí? Ellos saben que cuando ellos están perdiendo es porque hay un castigo de parte de Dios. Entonces él va y averigua y se da cuenta que todos esos soldados que murieron habían cometido ese gran pecado. Imagínate tener otro ídolo. Lo pusieron delante del Señor. Eso era gravísimo. Entonces, ¿qué pasó? Dios les dio muerte. Entonces vino el rey, se dio cuenta de la embarrada tan grande y dijo, bueno, vamos, en ese tiempo, recuerden que se ofrecían sacrificios. Mandó unas monedas para hacer sacrificios por el pecado. Pero esos hombres, sacrificio, ¿por qué? Porque si Dios le dio muerte era porque es una muerte de condenación. Porque ellos estaban, ¿qué? Poniendo la confianza en otros ídolos. Estaban poniendo la confianza en otros ídolos. Entonces, sí, en el tiempo del rey que manda hacer ese sacrificio, estamos bajo el tiempo de ¿qué? De la ley de Moisés. ¿Qué estamos leyendo aquí en el libro de Levítico? Los inicios cuando Dios le dicta a Moisés toda la ley. Hemos venido leyendo todo el libro de Levítico, consta de eso. De todo el ritual, todas las ordenanzas, todas las normas que Dios le da a Moisés y a Aarón para que ellos hagan los servicios sagrados, para que ellos construyeran lo que fue el lugar sagrado, para que ellos construyeran el arca, para que ellos constituyeran el sacerdocio y le diera el ritual de cómo los sacerdocios iban a ofrecer los rituales. Y les dictamina uno a uno los distintos rituales, rituales para purificar, rituales para acción de gracias, rituales para esto. Dios le dicta exactamente. Ahora viene Dios en el tema de los muertos, de las personas que mueren. Ahí es donde uno viene una gran pregunta y le podríamos hacer nosotros los sacerdotes. Si Dios, si tú me estás tomando a mí como cita bíblica para justificar el orar por muerto, el Antiguo Testamento, porque el hecho que toman ellos, que es el libro de los Macabeos, es un libro del Antiguo Testamento. Si tú te sitúas en el Antiguo Testamento, tenemos que analizar el Antiguo Testamento. Al analizar el Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Moisés, o sea, todo lo que Dios le dictó a Moisés en ese momento. Y si estamos bajo la ley de Moisés, lo que le dictó, el libro del Levítico es la autoridad para de todo eso. Pero resulta que encontramos ahora en el capítulo 21 algo para analizar aquí y para tener en cuenta. Y dice aquí, mira que comienza el Señor a decirle a Moisés, con respecto a los funerales, está hablando de qué son los funerales, el ritual cuando una persona muere, ¿ya? Entonces les dice que ellos no tienen que inmiscuirse en eso, a menos que sea de parientes cercanos, ¿ya? Que ellos no tienen que hacer nada allí. Mira que dice, no se raerán los sacerdotes la cabeza ni la barba, ni harán incisiones en sus carnes. Se conservarán en santidad para con su Dios y no profanarán su nombre, pues ofrecen el incienso del Señor y los panes de su Dios y por tanto deben ser santos, ¿ya? Entonces mira que si fuese importante orar por los que murieron para ayudarlos, entonces ahí Dios le hubiese dicho a los sacerdotes no que se cuidara de lo que debería ser en los funerales y cómo deberían ser las exequias, dándole una ordenanza, sino que le hubiese dicho que para aquellas personas que podían hacer un ritual, pero mira que Dios no la dicta. Dios no lo dicta ahí. Ya, entonces quiere decir que en ningún momento Dios ha mandado orar por muertos. Número dos, para que ustedes vayan teniendo, para vayamos a ir discerniendo esto. Número 2, y esto es muy importante también. Aparte de que Dios da un ritual,
Y le dice a los sacerdotes que se cuiden de esa parte de hacer rituales por los muertos, las exequias y funerales, que no se contaminen de eso, porque como que a menos que fueran los padres, los hijos y el hermano. ¿Ya? Hay otra parte que hay que analizar aquí, ¿cuál es? Si en ese momento, los cielos no estaban abiertos, solo existían los abismos de oscuridad. ¿Ya? Era lo único que existía. Entonces, no podían determinar en ese momento. Los abismos se abren en el momento que el cielo se abre. En el momento que el cielo se abre, aparece que todos los que estaban en el abismo, que el Señor recogió, se los llevó para el cielo. Antes todos los que morían en el Antiguo Testamento, todos iban al abismo. Pero cuando el Señor resucita, entonces ya, Él cuando muere dice que Él desciende a los abismos, y Él desciende a los abismos a buscar a los suyos, aquellos que murieron y que han de ser rescatados por el Señor para subir con Él como primicia de los resucitados. Son esos que cogen y el Señor se los lleva a la luz, una presencia de luz. Aunque ellos no estaban en oscuridad, porque ellos estaban donde estaba el seno de Abraham. Ellos estaban en algo que se llama el seno de Abraham. Y el seno de Abraham no era un lugar de oscuridad. Y el Señor lo describió en la parábola del rico de Pulón. Era un lugar donde estaban tranquilos, había tranquilidad, no había sufrimiento, diferente a lo que tenía el rico de Pulón. ¿Qué tenía el rico de Pulón? Recordarán ustedes que el rico de Pulón le decía: Padre Abraham, toca con tu dedo y pon una gota de agua sobre mi boca, que estoy sediento. Esos son los abismos de oscuridad. Un lugar donde tendrás sed y no podrás tomar nada, tendrás hambre y no comerás nada, teniendo ojos no verás nada, teniendo oídos no podrás escuchar. Y caminarás y divagarás oscuridad y oscuridad, tendrás cansancio, sed y todo eso. Entonces mira que ahí no me lo inventé. En la palabra de Dios dice que ese rico de Pulón, que despreció a Lázaro era el que estaba al pie y siempre le iba mendigando, estaba en el seno de Abraham Lázaro. Y le dijo a Abraham: ya tú en la vida gozaste, ahora le toca a él. O sea, Lázaro estaba en el seno de Abraham en la total tranquilidad. Entonces había un lugar en ese momento donde estaban todos los que como Abraham iban a poder, que fueron recogidos por el Señor para entrar al cielo. ¿Ya? Para entrar al cielo. Entonces vemos aquí que no existe un ordenamiento, una ley del Señor en el Antiguo Testamento donde el Señor dice: hagan un ritual para orar por los que han muerto, para ayudarlos. Porque la iglesia se basa en una cita bíblica del Antiguo Testamento. Si ellos se basan en una cita bíblica del Antiguo Testamento, yo tengo que dirigirme a las leyes del Antiguo Testamento. Yo no me puedo dirigir a las leyes del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces tenemos que ir ahí. Y entonces ahí no encaja, porque mira que el Señor en este Levítico 21 le dice que no tienen que inmiscuirse en todas estas cuestiones de las ceremonias. Entonces eso como para que ustedes lo tengan presente, ¿por qué nosotros no debemos orar por muertos? Para que ustedes no pierdan ese dinero de estar pagando, mucho menos cómo se les ocurre a ustedes pensar que yo voy a pagar para poder salvarme. Eso es algo increíble que todavía lo piensen las personas. ¿Cómo voy a querer yo que pagando una misa voy a sacar a una persona? O sea, entonces la salvación, el poder movilizar a las personas, depende de qué, de la riqueza. O sea, el reino de los cielos se compra. No, qué gran error. El reino de los cielos no se compra. El reino de los cielos se gana con obediencia. El reino de los cielos se gana con amor. El reino de los cielos se gana haciendo violencia, como hizo Juan.
arrebatando el reino de los cielos. Hay que hacer violencia arrebatando el reino de los cielos. Entonces uno no se puede poner a creer que yo pagando mis misas me voy a salvar o voy a ayudar a salvar al familiar mío que nunca le oró a Dios, nunca estuvo en la iglesia, nunca se dispuso para Dios, nunca, al contrario, su vida fue tan contraria a los mandamientos de la vida de Dios. ¿Cómo voy a querer yo que simplemente con que yo por pagar voy a hacer ayudarlo? No. ¿Dónde están los merecimientos de él? ¿Dónde están los frutos de él? ¿Dónde está la fe de él? ¿Es individual o es colectiva? ¿La salvación es individual o es colectiva? Entonces no podemos creer eso. Muy bien, esa parte para tenerlo en cuenta de lo que tiene que ver con los muertos. Dice aquí, no se raerán los sacerdotes la cabeza ni la barba. Bueno, eso lo leí. 6. Se conservarán en santidad para con su Dios y no profanarán su nombre, pues se ofrecen el incienso del Señor y los panes de su Dios y por tanto deben ser santos. No contraerán matrimonio con mala mujer. Ojo a eso. No contraerán matrimonio con mala mujer, ni con vil ramera, ni con la repudiada de su marido, estando como están consagrados a su Dios. Y ofreciendo los panes de la proposición. Sean pues santos, porque santo yo el Señor que los santificó. Estoy en el capítulo 21. Entonces mira que está el Señor diciendo que el sacerdocio debe ser santo, porque Él fue el que lo santificó, Él fue el que lo ungió, Él fue el que le dio la gracia. Eso, imagínate tú, con mayor razón más el sacerdocio de hoy. Si el antiguo el Señor le exigió la santidad, ¿cuánto más el nuevo que tiene toda la plenitud del Espíritu Santo? Deberían ser ellos santos. Deberían ser ellos santos. Si la hija de un sacerdote fuere cogida en pecado, deshonrando así el nombre de su padre, será quemada viva. Imagínense ustedes lo estricto que era Dios, que estaba haciendo Dios con su pueblo. Así va a suceder también este tiempo con nosotros, con ese pueblo que Dios vigila, está pendiente, que le ha brindado, tanto te ha dado, pero tanto también te va a exigir. El pontífice, esto es el sacerdote máximo entre sus hermanos, sobre cuya cabeza se derramó el óleo de la unción y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio, y quien fue revestido de los sagrados ornamentos, no descubrirá su cabeza, no rasgará sus vestiduras. No entrará en ninguna casa donde haya un cadáver, ni aun en la muerte de su padre, ni de su madre hará nada que pueda dejarlo inmundo según la ley. Imagínense, si eso fuera importante, nosotros orar por los muertos, Dios nos lo hizo en pedido. Mira, le está diciendo al que el sumo sacerdote ni se le ocurra asomarse por donde está el muerto. Dice, ni se le ocurra asomarse por donde está el muerto. O sea, si fuese importante, Dios hubiese ordenado algún tipo de ritual por los muertos, pero mira que no lo está haciendo. Ni saldrá entonces de los lugares santos por no contaminar el santuario, por cuanto tiene sobre sí el óleo de la unción santa de su Dios, yo el Señor. Se casará con mujer virgen, mas no con viuda, ni repudiada, ni deshonrada, ni ramera, sino con una doncella de su pueblo. El sacerdote tenía que casarse con doncella en ese tiempo. Mira, está determinando Dios cómo debería actuar el sacerdocio. No mezclará la sangre de su linaje con gente plebeya, pues yo soy el Señor que los santifico. O sea, hoy en día, si nosotros hemos consagrado, esa es la parte que hoy uno dice, si uno ha consagrado la vida de uno a Dios, Dios lo ha consagrado, lo ha tomado uno, la cuestión de tomar la pareja es algo importante.
Tiene que ser alguien de un yugo. No puedes tomar a alguien de un yugo desigual. Alguien que no vaya a creer lo mismo que tú. Alguien quien vaya en contravía de tus mismas creencias. No te metas con un yugo desigual. Porque uno en la vida tiene que buscar quien camine para el mismo lado. Tú tienes que ir a favor de la corriente. Mucho más la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer Dios manda que tiene que ser sumisa al hombre. Entonces, si el hombre es el capitán del barco, pues con mucha más razón vas a tener tú que tener discernimiento para coger cuál es el capitán de ese barco, de ese hogar tuyo que lo va a llevar. Pero imagínate tú si te metes simplemente porque es alto, porque es acuerpado, porque tiene las manos grandes, porque habla bonito, porque me hace reír, pero estás viendo el mismo borrachín, petulante, vago, para no decir otras palabras. Entonces imagínate, ¿qué puedes esperar? Es muy importante. Y eso es algo que uno ha perdido, pero hay que rescatar. Nosotros, las que estén solteras, las doncellas, saber escoger la pareja. Eso no es escoger porque me gustó. Es que, mire, puede uno gustarle una pareja a alguien, eso no significa que sea el correcto. Que a alguien me guste no significa que sea el idóneo, el correcto. Porque te podrán gustar mucho más que la idónea. Yo te aseguro que encontrarás en tu vida la idónea. Y es probable que encuentres otras personas que te van a gustar mucho más. Pero es la idónea. No es lo que a mí me gusta. No es lo que a mí, como dice, no es lo que me mueva al piso. No es lo que a mí me haga levantar cosquillas. No, eso no es el concepto. Ese no es el criterio. Y mira que Dios le da unos criterios aquí al sacerdocio. Y le da unas exigencias sobre los criterios, porque también nosotros deberíamos tener así, ¿ya? Tener esos criterios. Y hoy en día, pues el máximo criterio que debemos tener en cuenta es que la persona que está, pues debe tener, si yo soy una persona que estoy en los caminos de Dios, estoy entregándome, pues yo cómo voy a escoger a alguien del mundo para que venga a ser piedra de tropiezo. Te aseguro que lo puro, cuando se revuelca con lo impuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando lo puro se revuelca con lo impuro? Queda impuro. Queda impuro. Entonces, ¿cómo te vas a meter tú con lo impuro? Hay que ponerle ¿qué? La lógica. Entonces, eso es algo supremamente importante en la vida del cristiano. Por eso también Pablo en el Nuevo Testamento habla de que no nos unamos en yugo desigual. Ese yugo desigual es no unirnos a personas con unas creencias diferentes. Uno tiene que tanto coger en las creencias de la vida cristiana, de la fe, que compartamos nuestra fe, también compartir ideología de vida. Porque imagínate tú siendo una mujer que tienes una ideología de vida conservadora, del hogar, que vivamos para conformar un hogar bonito, de estar juntos, no, pero te consigues aquel que aunque tú vas a las misas los domingos, pero le gusta estar tomando con los amigos, compartiendo con los amigos. Tú quieres, por ejemplo, tener unos hijos y él diga que él no le interesa tener hijos porque entonces no puede viajar, no puede disfrutar. Te está poniendo por delante lo que es el placer de la vida, de viajar, de degustarte. Y ella queriendo, por ejemplo, tener un hijo, 2 hijos y él no. También hay que compartir otros criterios, ¿ya? Que son importantes. Entonces, por eso son cosas que uno tiene que tener en cuenta antes de elegir. Dice entonces el Señor, le dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, dile a Aarón, ninguno en la familia de la familia que tuviera algún defecto en el cuerpo ofrecerá los panes a su Dios. ¿Ya? Ni ejercerá su ministerio si fuere ciego, si cojo, si de nariz chica o enorme o torcida, si de pie quebrado o mano manca, si corcovado, si legañoso, si tiene nube en el ojo, si sarna incurable, si alguno empeine en el cuerpo fuere potroso. Ninguno del linaje del sacerdote Aarón que tuviere defectos se llegará a ofrecer víctimas al Señor ni panes a su Dios. O sea, imagínate tú, el Señor también te quería intachable. O
O sea, ¿cómo era? O sea, imagínense ustedes, es para uno saber entender aquí, más que el Señor expurgar a estas personas con defecto, es darnos cuenta cómo Dios quería el sacerdocio. ¿Cuál era la visión de Dios con el sacerdocio? O sea, perfecto por donde lo mirara era lo que quería Dios. Perfecto por donde usted lo cogiera, por donde lo conociera. Así lo quería Dios. Perfecto. Y por eso le decía que ellos no podían tocar absolutamente nada. Mira que ni a las personas que murieron, ni a los hombres y mujeres que murieron, no, ni se presentaran en el lugar donde estaba el cadáver. Yo no sé de dónde sacaron ahora que hay que ofrecer sacrificios por los muertos. Se lo inventaron para tratar de darle consuelo a las personas que murieron, que se preguntan, porque hay mucha gente que todavía dicen llamarse católicos, pero no son ningunos católicos. Entonces, como no vivieron la vida consagrada a Dios, entonces ahí es donde viene la conciencia. ¿Qué será de la vida de él? ¿Será que él sí va a estar con Dios? Ahí sí les aparece preguntarse si dónde está Dios. Pero antes en la vida, mientras vivían, Dios no aparecía en sus mentes ni en sus corazones para absolutamente nada. Cuando mueren es que vienen a preguntarse, ¿será que se va con Dios? ¿Y será que sí puede que llegue a la salvación? ¿Será que sí está en el cielo? Entonces, sacerdote, ven y paguemos una misa para que entre al cielo. Entonces utilizamos la versión cómoda. Vamos a pagar para que si entra al cielo, para que Dios, te imagines ese pensamiento. Vamos a pagar para que Dios tenga misericordia. O sea, vamos a comprar la misericordia de Dios. Qué pensamiento tan perverso. Pensar que yo voy a pagar y hacer unas misas para ver ese que nunca se acordó de Dios puede entrar al reino de los cielos. Puede entrar al reino de los cielos. Entonces, mira, Dios lo quería que el sacerdocio intachable, por dentro y por fuera. Y dice aquí, ninguno del linaje del sacerdocio de Aarón que tuviera defecto llegará a ofrecer víctimas ni panes a su Dios. Comerá no obstante de los panes que se ofrecen en el santuario, con tal que no entre del velo adentro ni se acerque al altar, porque tiene defecto y no debe contaminar mi santuario. Yo soy el Señor que los santifico. Habló pues Moisés a Aarón y a sus hijos y a todo Israel todo cuanto se le había mandado a decir. ¿Hay alguna pregunta sobre este capítulo 21 para pasar al 22? Inquietud. Entonces dice en el capítulo 22. Habló nuevamente el Señor a Moisés diciendo: prevén a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las oblaciones sagradas que me hacen los hijos de Israel, para que no contaminen las cosas santificadas en honor mío, que ofrecen ellos mismos, yo el Señor. Hazles saber a ellos y a sus sucesores que cualquiera de su linaje que, siendo inmundo, tocare las cosas consagradas y ofrecidas al Señor por los hijos de Israel, perecerá ante el Señor. Yo soy el Señor. Vea, en el Antiguo Testamento, un simple pan, unas ofrendas de harina que eran ofrecidas por ellos, si las tocaban, ojo a esto, y esto es muy importante, porque esta cita se la podemos leer a estas señoras que van y reparten la comunión en las iglesias, a los sacerdotes que están avalando eso por flojera, porque les da pereza entregar la comunión, a esas mujeres que se le dan por ir a entregar la comunión. Aquí le vamos a explicar esto. Aquí está otra cita bíblica para decirle. Se puede tomar esta cita bíblica. Mira lo que dice aquí. Hazle saber a ellos y a sus sucesores que cualquiera de su linaje que siendo inmundo tocare las cosas consagradas y ofrecidas al Señor por los hijos de Israel perecerá ante el Señor. O sea, aquí hay dos cosas. Los que no han recibido esa autoridad no lo pueden hacer porque pueden perecer. Y peor aún, aquellos que están inmundos es que aquellos que de alguna manera están en pecado.
o que han contraído una enfermedad. En este caso, las mujeres que estaban en menstruación estaban inmundas, eran consagradas inmundas en los antiguos tiempos. Claro que en los antiguos tiempos la mujer no participaba absolutamente en nada. Pero, ¿qué nos hace inmundo hoy? El pecado. Entonces, ¿cómo va a venir una mujer que no tiene autoridad, no ha recibido ningún tipo de autoridad, decir que va a hacer algo? ¿Cuál? Repartir el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay ni la más mínima opción para eso. Por eso, si ellos, los sacerdotes, están ciegos y están muy flojos, pues nosotros no vamos a ir a recibir de la mujer. No vamos a recibir de la mujer. Entonces dice aquí, ninguno de la sangre de Aarón que sea leproso o adolezca de gonorrea comerá de las ofrendas consagradas a mí hasta que sane. El que tocare a un inmundo que es tal por haber tocado un muerto, y el que tocare al manchado con polución, y al que toque un reptil o cualquier cosa inmunda cuyo contacto ensucia, será inmundo hasta la tarde, ni comerá de las cosas consagradas. Pero lavado que haya su carne con agua y puesto el sol, entonces ya purificado podrá comer de las ofrendas santificadas, puesto que ellas son para alimento suyo. Carne mortecina o muerta por otra bestia no comerán ni se contaminarán con semejantes viandas, yo el Señor. Guarden mis preceptos a fin de que no caigan en pecado y no mueran en el santuario después de haberle profanado. Yo el Señor que los santifico. Ninguno de otra estirpe que la sacerdotal coma de los sacrificios. Ojo, ninguna otra persona fuera de los sacerdocios debía meterse en esos asuntos. Coma de los sacrificios, ni el inquilino del sacerdote, ni su jornalero pueden comer de ellos. Imagínate, ni comer. Hoy quieren comer y quieren, como dice, consagrar, porque ya hay mujeres que ahora peleando y que para que le den el sacerdocio. Pues no, y no es así. Pero el esclavo comprado por el sacerdote y el siervo nacido en su casa, ellos podrán comer. Si la hija del sacerdote se casa con cualquiera del pueblo, no comerá de cosas santificadas ni de las primicias. Mas si quedando viuda o siendo repudiada y sin hijos, volviera a la casa de su padre, se alimentará de los manjares de su padre, como solía cuando doncella. Ningún extraño tiene facultad de comer de ellos. Por eso, si tu hija se fue con el vago, con el impío y todo eso, usted no escuchó, usted escogió su vida. Chao con usted. Oraré por usted para que tenga la luz y un día se arrepienta. Porque tampoco, como dice, acolitarle a los hijos decisiones que le estás diciendo cómo es, y van a coger es al vago, al borrachín, al drogadicto, al pendeciero, el que no nada coge. Hágale saber, y si no, haciéndole saber, sigue persistiendo, ya está grandecito y coja usted su responsabilidad. Porque no estamos para tener dolores de cabeza por algo que ya debería tener que en la edad. Por eso es que hay que coger desde joven, desde pequeño, hablarle a los hijos desde pequeño y ir orando para que tengan ese santo temor, para que ellos escuchen. ¿Ya? Lo que sucede muchas veces es que los padres durante el crecimiento de sus hijos estuvieron perdidos durante el crecimiento de sus hijos enseñándoles las cosas de Dios. Ya cuando están grandes es que quieren hablarles de Dios, pues ya obviamente, ¿cómo creció ese arbolito? ¿Cómo creció? Pues obviamente creció lejos. Creció lejos, entonces no puede, ¿cómo es que?
le queda ya difícil escuchar. Henry, Señor, miremos que como nos ha dicho Francisco, nosotros si nos condenamos es por tontos, por débiles y necios. Pero mire, nos ponemos a analizar todo lo que vienes explicando desde hace días sobre la ley y todo eso. Miremos que en ese tiempo la ley era más estricta, puesto que uno se debía lavar las manos para comer, no podía uno tocar un animal como leías ahí muerto, porque ya eso era impureza. O sea, cantidad de cosas que ya el Señor prácticamente hasta nos la puso más fácil, porque Él solamente nos dijo, ama, perdona, comprende, y ahí está la salvación, ¿cierto? Y ahí el que ama y perdona al prójimo como a sí mismo es capaz de cumplir el resto. Pero mire que hay detalles que hoy en día el lavarse las manos, cantidad de cosas, y mire que el Señor nos la puso más fácil y se la estamos incumpliendo más fácil en este tiempo que en esos tiempos. así es. Entonces mira que eso es muy buena, ese apunte, porque era mucho más estricto en ese tiempo. Pero mira que el Señor era también muy severo. Pues el Señor ahora ha quitado esa parte de ser severo, como dice, repudiarle y darle la muerte, porque en ese momento hasta les daba la muerte, ya no les da la muerte, les da oportunidad y mucha misericordia. Ya cada quien, y ahora la muerte se la va dando en el espíritu, con su vida. Entonces ya al final terminan es que apagando el espíritu. El Laini va a decir algo. El Laini va a decir algo. Bueno, entonces dice, sigamos acá. Quien por ignorancia comiere de cosas santificadas, pagará una quinta parte sobre lo que comió y la dará al sacerdote para el santuario. No profanen pues los hombres las cosas santificadas que ofrecen al Señor los hijos de Israel. Imagínate tú, el Señor, es que ahí hay algo que uno se necesita simplemente no tener nada del Espíritu Santo. Pero mira, ahora que estamos leyendo esto de Levítico, más uno, aquí podemos ver cuán santo puede ser esa hostia que recibimos. Cuán más santo y sublime puede ser esa hostia que recibimos. Si estos que no se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, ojo a esto, estos sacrificios que no se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, que eran simplemente ofrecidos a Dios y Dios los santificaba en el ofrecimiento, pero no se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, mira cuánto Dios les decía, usted tiene que ser totalmente intachable, no debe existir ningún tipo de mancha, imagínate tú, ni cualquiera puede comerlo. Mira todos los requerimientos para saber quiénes lo pueden comer y quiénes no. Y no deben existir impuros ni nada de eso. Si para ese tipo de panes le ponía todo eso, imagínate cuánto más para nosotros que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuánto más para nosotros que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. El antiguo era ese pan, eso que se ofrecía era algo que Dios mira todo lo que está diciendo. No profanen pues los hombres cosas santificadas que ofrecen al Señor los hijos de Israel. O sea, no profanen eso que se ofrece. Imagínate tú hoy, los sacerdotes que cogen esa hostia, pareciera que eso ni le dan sentido en la consagración. A mí me da tristeza que a veces cogen el vino, ellos deberían elevar el vino y presentarlo a Dios. Es más, ellos tienen una oración que ya ni la hacen.
Porque hay una oración que se hace allí, que es, Padre, te ofrecemos el fruto de la vid, que es que no me acuerdo cómo es la oración, yo antes me la sabía, y el pan también tenía una oración. Padre, del te trabajo ofrecemos del el pan, hombre. que es fruto del trabajo del hombre. Bueno, tenía una oración. Esas dos oraciones antes lo hacían y lo hacían hasta en voz alta, ya no la hacen. Y ya no ofrecen eso, levantan y no son capaces ni de hacer la oración. Es que, mejor dicho, es algo indignante. Leo esto y me llena más de esa indignación, ese coraje, de cómo hay tantos que no tienen esa dignidad para eso que ofrece. Sí, Henry, mira, sabemos lo sagrado que es la comunión y ellos antes están condenando a la gente ver una persona que ellos quizás conocen cómo viven y darle la comunión. El sábado, perdón, que yo estaba en misa, dentro un borracho, cuando él estaba consagrando, dentro un borracho y se paró en la mitad de la iglesia y le dijo al sacerdote, venga, usted me puede dar la hostia. Entonces él hasta le preguntó, ¿y qué es la hostia para usted? Y ahí no escuché lo que él dijo, pero entonces el sacerdote le dijo, esta hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ay, ¿me la puede dar? Entonces le dijo, pero usted no está borracho. Entonces él le contestó que no, pero todo el mundo veíamos que el hombre estaba borracho. Ah, no, hágale entonces ahorita hacer la fila. Y el hombre hizo la fila y le dio la comunión. Cuando ese hombre salió de allá, que yo salí, yo recibí la comunión primero que él, yo me postré por allá a orar, pero le puse cuidado al hombre y ese hombre se paró por allá a renegar, a insultar, que otras personas se mandaron la mano a la cabeza. Ese hombre perdió de una borrachera. Bueno, para que veas tú. Entonces, es muy triste eso. Por eso, ya que nos damos cuenta, ¿cuál es nuestra tarea? Ya que nos estamos dando cuenta que el sacerdocio pareciera que anda con los oídos tapados, están nublados en su entendimiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros, por eso que dicen, debemos despertar el celo del templo. Nosotros tenemos que despertar el celo del templo. Y tenemos que comenzar a decirle a las personas, no lleven moneda a esos sacerdotes que ya ni se la merecen. Es que ahora ni por merecimiento. Ya, ni le den moneda y alertarlo de cómo deben recibir la comunión. Ya uno tiene que meterse, ahora uno es el que tiene que enseñarle al pueblo, porque ya de ellos uno no va a recibir enseñanza. Uno va porque tiene que preservar la unidad hasta que Dios disponga y haga la obra que va a hacer en ellos. Pero si no fuese así, uno no fuera. Porque eso para predicar pareciera que las palabras las comprara. Si es para hacer la consagración, más rápido. Si es para entregar la comunión, ya no la quieren entregar y quieren mandar a otros sentarse en la silla ya, sabroso. Entonces, tenemos nosotros es que despertar el celo y decirle a las personas. Entonces dice aquí, no profanen pues los hombres las cosas santificadas que ofrecen al Señor los hijos de Israel, si no quieren sufrir la pena de su delito por haber comido de cosas santificadas. Yo el Señor que las santifico. Y habló el Señor a Moisés diciendo, hablarás a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel diciéndole, cualquier hombre de la familia de Israel y de los extranjeros que habitan entre vosotros, que presentare su ofrenda, ora cumpliendo votos, ora ofreciéndolo espontáneamente, sea el cual fuere la víctima que presenta para el holocausto del Señor, a fin de que la ofrezcáis vosotros, ha de ser un macho sin tacha, buey, cordero o cabrito. Si tuviere defecto, no lo ofreceréis, ni será aceptable. Quien ofreciere víctima pacífica al Señor o por voto o voluntariamente, bien sea de bueyes o de ovejas, debe ofrecerla sin tacha, para que sea aceptable al Señor. No ha de tener vicio ninguno. Si el animal es ciego, si estropeado, si tuviera matadura o verrugas o sarna, empeine,
No le ofrezcáis al Señor ni hagáis quemar nada de él sobre el altar del Señor. Buey, oveja de cola cortadas puedes ofrecerlos al Señor en sacrificio voluntario, mas con ellos no puedes cumplir el voto que hayas hecho. Ningún animal que tenga quebrantado o majado o cortado o quitado lo que está destinado para propagar la especie, le ofreceréis al Señor, y de ningún modo haréis jamás tales cosas en vuestra tierra. De mano de un extranjero o gentil nunca ofrezcáis panes a vuestro Dios. Ojo, nunca ofrezcáis de manos extranjeras. No ofrecerle que sean manos extranjeras que no son consagradas a esos panes. Cuanto más a la obra del Señor, al cuerpo y la sangre del Señor, poniendo mujeres que no son sacerdotes ahí a entregar. De mano extranjero gentil nunca ofrezcáis panes a vuestro Dios, ni otro algún presente que quiera dar, porque todas sus cosas están contaminadas e impuras. No las recibáis. Vea, esta cita bíblica, llevémosla. Cópienla para cuando le pregunten. Mándenla a leer. Levítico 22, capítulo 25. Sí, está bien importante. ¿Cómo dice en la Biblia suya, doña María, ese versículo 25, cómo dice? O doña Marta, si lo tienen ahí. Dice así: tampoco reciban de un extranjero estos animales como alimento para el Dios de ustedes, porque son animales con defecto y no les será aceptado. No habla de los panes. No habla de animales. No, no habla de los panes. Ese es el Esta 25. versión sí habla de los panes, que es bueno tener. ¿Y quién tiene otra versión? ¿Qué versión tiene usted? Dios habla hoy. Sí, señor. Dios habla hoy. ¿Quién tiene otra versión allí? Nadie más. Bueno, será de ponerle en la otra, pero aquí esta está bien porque dice: nunca ofrezcáis panes a vuestro Dios, que los extranjeros no ofrezcan panes a vuestro Dios, ni otro algún presente que quiera dar. Pero es que usted leyó el 24 o el 25. ¿Cuál leyó usted? El último capítulo, don Henry. No, ¿qué versículo leyó? Estamos en el capítulo 22. El 25. Bueno, porque acá en el 25 mío no habla de ningún animal. ¿Por qué lo hablará allá? Bueno, acá esta versión tiene mejor traducción para eso. Yo leo acá en el mío, 25. Sí, señora. Versículo 25. Ni las aceptaréis tampoco de manos de un extranjero para ofrecerlas en alimento a vuestro Dios, pues están deformes y taradas, y no serían aceptadas. Ok. Sigo. No, solo es 25. Esta tiene una muy buena traducción. Esta que tengo donde yo le estoy leyendo es la Biblia grande, esas Biblias viejas. Que las Biblias entre más viejas como que tienen una traducción mucho mejor. Sí, más clara. Esta dice que nuestra Sagrada Biblia. Es que esas tradiciones, esas nuevas, como le han cambiado tantas versiones, uno tiene que irse a veces las versiones que tienen menos errores son las más viejas, las versiones bien viejas. Sí, esta más Estas nueva. son estas grandes que tienen versiones un poco más viejas. Entre más viejas, más completas están. Sí, tienen unas traducciones ahí menos acomodadas. ¿Ya? Bueno, te dice el versículo 26. Entonces, habló todavía el Señor a Moisés diciendo: ternero, cordero y cabrito, luego de que hubieren nacido, estarán por 7 días mamando de su madre, desde el día 8º y en adelante. Podrán ser ofrecidos, desde el día 8º y en adelante podrán ser ofrecidos al Señor. Sea vaca
sea oveja con sus crías, no serán degolladas en un mismo día. Si degollaréis una víctima en acción de gracia al Señor para tenerlo propicio, la comeréis en el mismo día. No quedará nada para la mañana del día siguiente, yo el Señor. Guardad mis mandamientos y cumplidlos, yo el Señor. No profanéis mi santo nombre, a fin de que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo el Señor que os santifico, y que os he sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo el Señor. Mira que le reitera varias veces: guarden los mandamientos, cumplan, y no profanen mi santo nombre. No profanen mi santo nombre. ¿Ya? Entonces aquí terminamos el capítulo 21 y 22. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Henry, Señora, qué pena molestar. Buenas noches para todos, hermanos, ¿cómo están? Henry, lo que pasa es que Astrid, ahora que íbamos para la Eucaristía, tuvo como un pequeño accidente, pues se le volteó el pie y le tuvieron que llevar para urgencias. Entonces, para que hagamos oración por ella con el favor de Dios. se le dobló el pie. La rodilla, y como ella siempre es robusta, y ella estaba como coja de una, pues como mal de una rodilla, porque tiene como varis o gota, yo no sé cómo se llama eso. Y para acabar de gustar que le tocó subirse un murito a la carrera porque venía un carro y como que toda la fuerza se le fue para la rodilla mala y como que se le volteó. Entonces la llevaron para urgencia la mamá y entonces para pedir oración por ella, porque para acabar de ajustar ya había pagado la ida por allá a Ciudad Bolívar y ojalá Dios quiera que se alivie para que pueda ir. Bueno, sí, esperemos que Dios, si depende de lo que le digan hoy o mañana, sino que venda el cupo. Sí, vamos, ojalá Dios quiera que vaya, ya tiene muchas ganas de ir. Ah, bueno, Bueno, gracias. no te lo rasques. ¿Oye? No se lo rasques. No te lo vayas a rascar, ¿viste? Porque te lo pelas. Bueno. ¿Alguna pregunta de lo que leímos? De lo que trabajamos. Entonces mira que hoy un poco muy oportuna esta parte de esto que está aquí para hablar acerca de cuánta reverencia. Y eso es profanar el nombre del Señor. Eso de poner a cualquiera que no es adecuado. Porque ¿qué era la profanación? Porque mira que el Señor dice: no profanéis mi santo nombre. También se debía hacer eso cuando ponían a aquellos que no son los indicados a tomar las cosas sagradas de Dios o hacer lo sagrado de Dios. Eso era profanar el nombre del Señor. Era como pisotear lo que es sagrado. Entonces hay que tener celo por las cosas de Dios, celo por las cosas del templo. Pero no es celo por la ventana que ya está vieja, la madera está vieja, ay, que vamos a recogerle para ponerle una ventana. Ay, que vamos a poner que la silla, porque es que esa silla tiene muchos años y hay que poner una silla nueva, porque la parroquia del otro lugar, de la otra iglesia compraron sillas nuevas, entonces vamos nosotros a comprar sillas nuevas. Que la otra parroquia pusieron el techo y lo pusieron bien bonito, nosotros no nos podemos quedar atrás, vamos a poner techo bonito. Una cosa es algo que de verdad se esté cayendo, te voy a decir, pero es que ustedes se dan cuenta a qué se dedican los sacerdotes hoy en día: a remodelar templo y sacan pecho cuando se van. Ahí les dejé el templo y eso para ellos ese es el legado que les dejo. Ahí les dejo mi legado. ¿Cuál? La remodelación de un templo. ¿Qué legado puede ser eso? ¿Eso de qué sirve para la salvación? ¿De qué le sirve para la salvación? Si cada día le ponen las iglesias, le remodelan y ponen todas las condiciones y se están quedando más vacías, porque ahora va menos gente que la que va antes. ¿De qué le sirve remodelar el templo? Entonces nosotros tenemos que comenzar a despertar, porque si no, Cada día, Henry, ellos pierden más el temor a Dios. Miremos que
Una vez fui yo a hablar con un sacerdote y ya un sacerdote bastante viejito. Entonces fui recién que yo conocí de este camino, eso fue en Don Matías y yo le hablaba de que nos preparemos, que ellos, ¿por qué no nos hablaban de que nos preparemos para la venida del Señor? Que mire que ya estaba pronto a venir el Señor y él venía a hacer destrucciones y todo eso. Y lo que hizo el sacerdote fue soltar la carcajada y dijo, ¿cuál destrucciones, mijo? Yo toda la vida he escuchado eso y a ver qué ha pasado. Mire los años que yo tengo. Y mire qué pasó en el año 2000 que dijeron que se iba a acabar el mundo. Miremos que nada pasó, eso Dios va a venir en amor y misericordia. Eso cuál destrucción. Entonces yo me dejo dicho, me quedo asustado. Sí, sí, esa es la teoría que existe por ahí de que no va a haber condenación, que no va a haber juicio, que no hay un Dios que va a venir con todo ese coraje, ¿no? Esa teoría es algo que ellos predican porque les venden esa teoría. Pero para las personas que están escuchando, que se conecten y que en algún momento escucharán el audio dirán, pero bueno, y entonces son católicos y ¿por qué atacan el sacerdocio? No. Estamos haciendo ver los errores de ellos y no tomar los errores de ellos. Porque Dios no nos manda a dividirnos. Dios no nos manda a crear otras iglesias porque el Señor creó una sola iglesia, nos manda a estar aquí. Y nosotros somos parte de ella y nosotros somos parte también de la solución. Nosotros venimos a hacer esa luz que ellos están dejando perder. El Señor nos ha puesto ¿para qué? Para levantar la voz, para poner el celo sobre el templo, para ir y decirle a nuestros hermanos lo que está equivocado y por eso los que estén escuchando que hay equivocaciones, pero Dios no nos manda a dividir. Dios los va a ellos, los va a transformar, va a dar un sacerdocio nuevo. Entonces nos toca a nosotros que permanecer en obediencia a Dios. Por eso es que debemos instruirnos en su palabra para saber qué tengo que tomar de ello y qué tengo que desechar de ello. Para eso hay que tener la luz y el discernimiento, leer la palabra y para eso también tengo que orar y tener la luz del Espíritu Santo para yo poder tener la información, tener claridad, porque de ellos debo tomar y debo permanecer ahí hasta el tiempo indicado. Ya el Señor dirá. Bueno, ahora sí, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.